En Corea del Norte las reglas no solo son estrictas, son como ninguna otra cosa que hayas visto. Cada aspecto de la vida está controlado con leyes que parecen congeladas en el tiempo, y sin embargo sorprendentemente extrañas. Historias de asesinatos, esclavitud, tortura y encarcelamiento. Es desgarrador, y está sucediendo ahora mismo. Desde lo que la gente puede ver en televisión hasta cómo viven e incluso cómo practican deportes, leyes extrañas moldean la vida cotidiana. Controlar la mente del público ha sido el enfoque fundamental del régimen. Creo que es fascinante. Ofrece una visión poco común. Estas reglas mantienen al régimen en el poder y a su gente bajo control, sin parangón en el mundo moderno y recordadas por quienes lo sobrevivieron. Hoy profundizamos en las leyes más increíbles de Corea del Norte que aún existen y cómo impactan a millones de personas cada día. El día en que la alegría es ilegal. En Corea del Norte, incluso una expresión facial puede ser un delito. Cada año, el 8 de julio, toda la nación cae en un silencio forzado no por elección propia, sino por ley. Es el día en que Kim Il-sung, el líder fundador del país, falleció en 1994. Y ese día sucede algo verdaderamente extraño. Sonreír está estrictamente prohibido. No puedes reír. No puedes hablar en voz alta. No puedes beber, bailar ni celebrar nada, ni siquiera tu propio cumpleaños. Si el 8 de julio es tu día especial, se espera que guardes luto como todos los demás. La felicidad es ilegal durante 24 horas, y desobedecer esta regla podría llevarte a un brutal campo de trabajo o algo peor. Las familias se quedan en casa. Las calles se quedan en silencio. Incluso los niños pequeños deben seguir las reglas. Pero no termina ahí. Cuando murió Kim Jong-il, el padre del actual líder, Kim Jong-un, el país subió aún más la apuesta. Para el 10º aniversario de su muerte, el régimen ordenó 11 días seguidos de luto absoluto sin risas, sin sonrisas, sin alegría visible de ningún tipo. En la mayoría de los países, el duelo se desvanece con el tiempo. En Corea del Norte se ritualiza, se convierte en un arma y se convierte en una representación nacional. Esto no es solo. Corea del Norte se ritualiza, se convierte en un arma y se convierte en una representación nacional. No se trata solo de lealtad. Se trata de control hasta en la más mínima expresión. Porque en Corea del Norte, hasta la más mínima sonrisa puede considerarse un desafío. Y el desafío nunca queda impune. Antes de continuar, vean esto. Una imagen filtrada recientemente de Corea del Norte, publicada en 4chan, muestra maniquíes encerrados en una jaula. Al principio parecía una extraña exhibición de arte, pero los desertores afirman que estos maniquíes son herramientas de contrabando, hechas a medida diseñadas para transportar mercancías ilegales a través de las fronteras sin levantar sospechas. Se dice que los compartimentos ocultos llevan contrabando bajo capas de tela y cera. Podría ser este el método de contrabando más extraño de Corea del Norte hasta la fecha. Comenten abajo. Lealtad ardiente. En Corea del Norte, cuando tu hogar arde en llamas, tus instintos no importan. Solo tu obediencia. La ley exige que antes de rescatar a tus hijos, a tu cónyuge, o incluso a tu propia vida primero, debes salvar los retratos de los difuntos líderes de la nación, Kim Il-sung y Kim Jong-il. Estas imágenes cuelgan en todos los hogares tratadas no como adornos, sino como símbolos sagrados de lealtad. Deben limpiarse a diario, nunca dañarse, nunca tocarse con descuido, y en caso de desastre, su seguridad se convierte en tu máxima prioridad. No protegerlos no solo está mal visto, sino que es punible. En 2020, un incendio arrasó una casa norcoreana. Una madre logró escapar con sus 2 hijos, pero los retratos quedaron abandonados. En lugar de ser elogiada por salvar a su familia, fue arrestada. Su acto de amor se convirtió en delito.
A ojos del régimen, había priorizado a sus hijos sobre su lealtad, y eso por sí solo era imperdonable. Porque en Corea del Norte, la lealtad al linaje gobernante debe estar por encima de todo, por encima de tus seres queridos, por encima de tu seguridad, incluso por encima de tu supervivencia. Un paso en falso, un instante de instinto humano y el sistema te aplastará sin dudarlo. La ley que mata la risa. En Corea del Norte, el humor puede costar la vida. No existen los chistes ligeros sobre la familia gobernante Kim, ni en público ni en privado, ni siquiera a puerta cerrada. Cualquier burla o falta de respeto al régimen, por insignificante que sea, se considera un ataque directo, y quienes cruzan esa línea invisible desaparecen en prisión o algo peor. Lo que lo hace aún más escalofriante es la facilidad con la que puede suceder. No hace falta pronunciar un discurso ni organizar una protesta. Podrías ser arrestado solo por reírte en el momento inoportuno, por no mostrar el suficiente respeto a un símbolo o por no mantener algo limpio. Todos los hogares deben colgar retratos oficiales de Kim Il-sung y Kim Jong-il, y mantenerlos impecables es una cuestión de lealtad al Estado. Cada familia recibe un paño especial destinado exclusivamente a limpiar los retratos, y si alguien no los limpia correctamente, puede ser denunciado. Los ciudadanos también están obligados a llevar insignias con el rostro del líder sobre el corazón. Siempre limpias, siempre visibles. Si la insignia está rayada o falta, eso por sí solo puede despertar sospechas y consecuencias. No importa si tu intención era ofender o no. La intención no importa en un sistema basado en el miedo. La familia gobernante es más que un gobierno. Es un culto a la personalidad impuesto por la ley. En la mayor parte del mundo, la comedia es una herramienta de expresión. En Corea del Norte es un arma peligrosa que puede volverse contra ti en el momento en que la sueltas. El nombre que no se te permite tener. En la mayor parte del mundo los nombres son solo nombres. Conoces a alguien con el mismo y quizás compartas unas risas. Pero en Corea del Norte, si tu nombre coincide con el del líder supremo, no es una coincidencia, es un delito. Cuando Kim Jong-un llegó al poder en 2011, se emitió una orden nacional. Todos los ciudadanos que se llamaban Jong-un tenían que cambiar su nombre. Nombres completos, antecedentes penales, todo. No importaba cuánto tiempo lo hubieras tenido. A partir de ese momento, solo una persona en el país podía llamarse Kim Jong-un. Y la cosa no acabó ahí. La misma regla ahora aplica a su hija Kim Ju-ae. Aún es una niña, pero el Estado ya les está quitando el nombre a todos los demás. Su identidad se está elevando incluso antes de que ocupe el poder. Algunos creen que la están moldeando para gobernar, y si eso es cierto, esto es solo el comienzo. En un país donde el poder es sagrado y la individualidad se borra, incluso un nombre puede volverse peligroso. Y cuando un nombre se vuelve intocable, millones pierden una parte de sí mismos silenciosamente por completo y sin opción. La sentencia del linaje. En Corea del Norte la culpa no termina con el culpable, se extiende como una sombra sobre familias enteras. El crimen de una persona puede sellar el destino de generaciones. Esto se conoce como el castigo de las 3 generaciones, y es una de las leyes más escalofriantes que aún siguen vigentes. Si alguien comete un delito político o se atreve a desobedecer al régimen, el castigo no recae solo sobre él. Sus padres, sus hijos e incluso sus nietos pueden ser encarcelados de por vida simplemente por compartir la misma sangre. No importa si esos parientes no tuvieron nada que ver con el crimen. El Estado considera la sangre como lealtad y la traición como herencia. Los niños nacidos en campos de prisioneros crecen tras alambres de púas, sin conocer la libertad, sin cometer un solo delito, solo cargando con la supuesta culpa de su apellido.
Sus vidas enteras se convierten en una sentencia dictada incluso antes de respirar. Esta ley se introdujo después de la Segunda Guerra Mundial durante los inicios de la dictadura norcoreana como una forma de eliminar permanentemente a cualquiera vinculado a la resistencia. El objetivo no era solo castigar, sino borrar de la existencia linajes enteros. Décadas después, la norma sigue vigente. En un país gobernado por el miedo, la lealtad no se gana, se exige mediante el terror. Y en Corea del Norte, incluso los no nacidos pueden ser castigados por una rebelión que nunca tuvieron la oportunidad de cometer. Familias enteras son encerradas aplastadas bajo una sentencia que nunca firmaron, atrapadas en un ciclo de sufrimiento infinito. Dormirse en el trabajo, un error mortal. Quedarse dormido cuando no se debe es algo que todos hemos hecho. Tal vez en una reunión aburrida o en la escuela, por lo general, solo en un momento embarazoso. Pero en Corea del Norte es un delito castigado con la muerte. En 2015, Hyun Yong-chol, el ministro de Defensa del país, cometió el error fatal de quedarse dormido durante un mitin militar. Kim Jong-un no lo dudó. Ordenó la destitución y ejecución inmediatas de Hyun. El castigo se llevó a cabo públicamente enviando un mensaje despiadado. La pereza y la falta de respeto no tienen cabida en el régimen. Esto no se trataba solo de un hombre. Esta fue una advertencia para toda la nación. El terror no se detuvo allí. Un año después, en 2016, el ministro de Educación Kim Yong-jin enfrentó un destino similar por una ofensa aparentemente trivial, mala postura durante un evento del partido. El líder supremo lo vio como un desafío. Kim Yong-jin fue acusado de ser antipartido y antirrevolucionario, interrogado y luego ejecutado frente a cientos de personas. En Corea del Norte, incluso la más mínima señal de falta de respeto o debilidad se convierte en una apuesta mortal. La disciplina se impone no solo con palabras, sino con terror público. El mensaje es claro. Cualquier desliz, ya sea durmiendo o descuidando, se considera traición. Carreras enteras se destruyen de la noche a la mañana, y vidas se extinguen a sangre fría para reforzar el control absoluto. En este régimen, la supervivencia exige una obediencia inquebrantable. Un momento de descuido puede acabar con tu vida y servir de ejemplo escalofriante para todos los demás. 3. Multitud. En Corea del Norte, los trillizos son más que simples hermanos. Son símbolos de suerte y prosperidad. Con la tasa de natalidad del país en descenso, estos raros nacimientos se consideran una valiosa señal de esperanza para el futuro del régimen. Pero esa esperanza tiene un precio que pocos esperarían. Cuando nacen trillizos, el Estado interviene de inmediato. La madre es trasladada en avión a Pyongyang para recibir la mejor atención médica, pero los niños son separados de sus padres inmediatamente. En lugar de quedarse con sus familias, los bebés son ubicados en orfanatos o guarderías estatales de la ciudad. El gobierno compensa a los padres con regalos, anillos de oro para las niñas y cuchillos de plata para los niños, pero los niños no regresarán a casa hasta que cumplan 4 años. Esta separación no es un castigo, es una medida calculada del régimen. El Estado cría a estos niños en entornos controlados, forjando su futuro desde el principio. Crecer como trillizo ofrece ventajas innegables: acceso a una mejor educación, mayores posibilidades de ingresar al ejército y mejores oportunidades de éxito y calidad de vida en comparación con la mayoría de los norcoreanos. Los beneficios son reales, pero también lo es el costo. Separar a los niños de sus padres, sin importar el motivo, conlleva un peso de pérdida y sacrificio. En una tierra donde la suerte se maneja con cuidado, la fortuna de los trillizos viene envuelta en una dura realidad. Para las familias, lo que debería ser una bendición se convierte en una carga agridulce y un recordatorio de que incluso la fortuna en Corea del Norte tiene un precio.
Cárcel laboral. Cuando la mayoría de los jóvenes sueñan con su futuro, imaginan libertad, elegir una carrera, seguir su pasión o construir la vida que desean. Pero en Corea del Norte esos sueños no existen. Desde que los estudiantes terminan la secundaria, el gobierno dicta exactamente qué trabajo tendrán de por vida, eliminando cualquier posibilidad de elección o ambición. Este sistema dista mucho de ser aleatorio. El régimen controla cuidadosamente todos los recursos mediante un rígido modelo colectivista. Los funcionarios analizan cuántos trabajadores se necesitan en cada sector y ubicación, y luego asignan a los graduados en consecuencia. Los deseos personales, las esperanzas familiares o los talentos se ignoran a menos que alguien pague un soborno cuantioso, una opción peligrosa y poco común. Para la mayoría, la obediencia es la única opción. Una vez asignados, cambiar de trabajo es casi imposible. Durante el reinado de Kim Jong-il, miles de jóvenes fueron enviados a la remota zona de Taehongdan-gun, un lugar conocido por sus abundantes cultivos de papa, pero escasa población. A estos graduados se les ordenó convertirse en agricultores de papa de por vida. Tuvieron que construir sus propias casas a mano y aceptar que sus hijos probablemente quedarían atrapados en el mismo ciclo, atrapados en una vida elegida por el Estado, no por ellos. Este sistema no solo controla el trabajo, sino también las vidas. Ata a las familias a roles específicos durante generaciones, borrando la individualidad y la esperanza. La ambición, las habilidades o las pasiones no significan nada cuando todo tu futuro lo decide un burócrata a kilómetros de distancia. El gobierno dicta dónde vives, qué haces y qué tipo de futuro heredarán tus hijos. En Corea del Norte tu trabajo no es una elección, es una sentencia. La libertad es un concepto negado incluso antes de que pueda imaginarse. Las bicicletas con pases son una forma sencilla y cotidiana de desplazarse en las concurridas ciudades de todo el mundo. Pero en Corea del Norte, en una época estaban totalmente prohibidas en las calles de Pyongyang. A diferencia de los países vecinos que gradualmente evolucionaron de caminar a la bicicleta y luego a los vehículos motorizados, Corea del Norte intentó saltarse los pasos por completo. El régimen insistió en que sus ciudadanos dependieran del transporte motorizado, avanzando hacia un progreso acelerado. Este plan fracasó rápidamente cuando la economía colapsó en 1991, hundiendo a la mayoría de los norcoreanos en una pobreza tan severa que les costaba comprar alimentos básicos, por no hablar de automóviles. La prohibición de la bicicleta se levantó en 1992, pero el daño ya estaba hecho. Con los automóviles aún fuera del alcance de la mayoría, las bicicletas se convirtieron en el estándar en las carreteras vacías, testigos silenciosos del fracaso de las grandes ambiciones del Estado. Sin embargo, las restricciones no se detuvieron ahí. A partir de 1995, el gobierno prohibió a las mujeres poseer o montar en bicicleta. El razonamiento era extraño y profundamente sexista. Los funcionarios afirmaron que ver a una mujer atractiva en bicicleta dañaría la moral pública. También argumentaron que las mujeres eran genéticamente incapaces de manejar el tráfico con seguridad y representaban un peligro para los demás. Esta afirmación se desmorona al ser analizada. De hecho, los hombres causaron significativamente más accidentes de tráfico y muertes que las mujeres en todo el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos en 2021 las mujeres fueron responsables de alrededor de 6,000 accidentes mortales, mientras que los hombres causaron más de 21,000, 3 veces y media más. La prohibición de que las mujeres montaran bicicleta se levantó brevemente en 2012 para luego ser restablecida al año siguiente. Hoy en día la norma se aplica con poca precisión porque la falta de transporte público motorizado deja a las mujeres con pocas opciones más que ir en bicicleta. A pesar de cierta indulgencia práctica, la política es un claro ejemplo del control del régimen sobre la libertad y los derechos de las mujeres.
En Corea del Norte, incluso algo tan simple como montar en bicicleta tiene un gran peso político y social, lo que revela un control inquietante sobre la libertad personal. Es un recordatorio de que en este país aislado, el control se infiltra en cada rincón de la vida cotidiana, definiendo quién puede moverse y quién debe permanecer quieto. Tras el silencio de las calles vacías persiste una dura realidad. La libertad de movimiento sigue siendo un lujo reservado para muy pocos. Esta prohibición de bicicletas es solo una parte de un patrón más amplio donde cada aspecto de la vida está regulado, controlado y censurado. El mensaje es claro. La libertad personal es una amenaza y el control del régimen se intensifica a cada paso. Marcas prohibidas. En la mayor parte del mundo, las marcas están en todas partes. Botellas de Coca-Cola, arcos de McDonald's, rayas de Adidas. Definen la cultura, el estatus e incluso la identidad. Pero en Corea del Norte las marcas no solo son indeseables. Están prohibidas especialmente cualquier cosa estadounidense. Para el régimen de Kim, las marcas simbolizan el capitalismo, el enemigo de su supuesto sueño socialista. Esto no es mera ideología, se impone en la vida cotidiana. Coca-Cola está completamente ausente de los estantes de Corea del Norte. McDonald's nunca existió allí. En cambio existe Sam Taesong, una pequeña cadena de comida rápida que sirve hamburguesas y papas fritas, pero está estrictamente limitada a Pyongyang. Incluso entonces está reservada para turistas y la élite. Propiedad de la tía de Kim Jong-un, este restaurante ofrece una experiencia gastronómica excepcional, cuidadosamente controlada e inaccesible para la mayoría. Para el norcoreano promedio, las comidas giran en torno a productos básicos tradicionales como el kimchi y las papas. Esto no es solo cultural, sino que se ve obligado por las severas sanciones económicas de Occidente que bloquean las importaciones y el comercio, aislando aún más al país. Las marcas occidentales no desaparecen por casualidad, sino que se eliminan a propósito. Pero aquí es donde la cosa se complica. En los grandes almacenes Daesung de Pyongyang, la élite compra marcas occidentales de lujo como Rolex, Dior, Chanel y Adidas. Estos símbolos del capitalismo y la riqueza se venden abiertamente, y la esposa de Kim Jong-un, Ri Sol-ju, suele lucir ropa de diseñadores occidentales de lujo, haciendo alarde de un estilo de vida muy alejado del de las masas. Así, el régimen prohíbe las marcas para los pobres, pero las acepta para los poderosos. Lo que llaman comunismo se asemeja más a un nuevo tipo de capitalismo exclusivo, selectivo y despiadado. La división es profunda. El acceso a las marcas es un símbolo de privilegio, un símbolo de estatus reservado para la clase dominante, mientras que el resto debe vivir sin él. Esta contradicción expone la verdad que se esconde tras la propaganda. Las prohibiciones de marcas en Corea del Norte no se basan en ideología, sino en control. Y en este país el control lo es todo. Cada logotipo oculto o exhibido cuenta una historia de poder, privilegio y una sociedad profundamente dividida donde unos pocos viven en el lujo y la mayoría sobrevive en silencio. Control de medios. La televisión revolucionó los hogares occidentales en la década de 1960, ofreciendo 3 canales y una visión del mundo exterior. Hoy cientos de canales inundan las pantallas de todo el mundo, pero Corea del Norte sigue anclada en una era diferente. El país solo ofrece 4 canales de televisión estatales, cada uno de los cuales transmite incansablemente propaganda que glorifica al régimen y sus supuestos logros. No se permite nada más. Los medios de comunicación, películas, música y libros extranjeros están prohibidos sin excepción. La posesión de un solo artículo prohibido puede conllevar la destrucción de toda la colección de un ciudadano. Las penas dependen en gran medida de lo encontrado y de los antecedentes de la persona. Ver una película india puede llevar a alguien a la cárcel, pero ver una película estadounidense puede ser una sentencia de muerte.
En 2021 surgieron informes sobre un hombre que fue arrestado por distribuir copias de la serie de suspenso surcoreana El Juego del Calamar. Esta serie fue considerada especialmente peligrosa por el régimen porque presenta a un desertor norcoreano ficticio y retrata al régimen bajo una luz dura y poco favorecedora. Algunos expertos cuestionan la veracidad de esta historia, sobre todo porque las fronteras del país estaban estrictamente cerradas debido al confinamiento por la COVID-19, lo que hacía casi imposible el contrabando. Sin embargo, el gobierno nunca desmintió el informe, sugiriendo que podría haber sido utilizado como advertencia con la intención de asustar a cualquiera dentro de Corea del Norte para que ni siquiera intentara acceder a él. Esta escalofriante mezcla de control y miedo revela cómo el régimen mantiene su control sobre la realidad, controlando no solo lo que la gente ve, sino también lo que se atreve a imaginar. En Corea del Norte la información no solo está regulada, sino que se utiliza como arma. Quienes son descubiertos con medios prohibidos se arriesgan no solo a un castigo, sino a la completa eliminación de su libertad e identidad personal, lo que subraya el control despiadado del régimen sobre su pueblo. El miedo a la exposición crea una sociedad donde el silencio es la clave de la supervivencia y la curiosidad puede ser mortal. Cada día el régimen refuerza su control, asegurándose el control mediante el dominio absoluto de la información. Reglas del juego. Corea del Norte no solo reescribe la historia, también reescribió el baloncesto. Su versión del juego es tan diferente que podría confundir incluso al aficionado más veterano. El famoso triple ya no vale solo 3 puntos. En cambio, si el balón atraviesa la red limpiamente, sin tocar el aro ni el tablero, suma 4 puntos. Los mates obtienen un punto extra, lo que los convierte en 3 en lugar de 2, fallar un tiro libre. No es solo una oportunidad perdida, tu equipo pierde un punto. Y cuando el reloj llega a los últimos 3 segundos, cualquier canasta anotada no solo cuenta. Puede sumar la asombrosa cifra de 8 puntos, potencialmente cambiando el resultado. Se permiten los empates, algo poco común en el baloncesto internacional. Se dice que estas extrañas reglas fueron introducidas por el propio Kim Jong-il, quien creía estar mejorando el juego. La ironía. Era aficionado de los Chicago Bulls de los 90, un icónico equipo estadounidense conocido mundialmente. Esta extraña mezcla de admiración y control revela las extrañas contradicciones que definen al régimen. En un país donde incluso el baloncesto está reconfigurado por el ego y la autoridad de un dictador, el juego se convierte en una herramienta de poder y propaganda en lugar de deporte. La versión norcoreana del baloncesto no se basa en el juego limpio ni la competencia. Se trata de dominación, control y la reescritura de cada regla para adaptarla a la narrativa del régimen. ¿Cuál de estas leyes retorcidas te llamó más la atención? La naturaleza surrealista de estas reglas desafía todo lo que creemos saber sobre el deporte y el control. La distorsión del tiempo. Mientras que la mayor parte del mundo usa el calendario gregoriano, Corea del Norte sigue su propio sistema único conocido como el calendario Yucha. Este calendario no solo sirve para marcar el tiempo, sino que es una herramienta para reforzar la ideología del régimen de autosuficiencia e independencia absoluta del mundo exterior. El calendario Yuche comienza el 15 de abril de 1912, fecha del nacimiento de Kim Il-sung, el padre fundador del país. Esa fecha se declaró el año 1 y todos los años posteriores se cuentan a partir de ese momento. Así, cuando el mundo marcó el año 2010, Corea del Norte lo llamó el año Yuche 99. Este calendario borra cualquier historia anterior al nacimiento de Kim Il-sung, haciendo que el pasado sea irrelevante a menos que se ajuste a la narrativa del régimen. Esta reescritura de la historia se extiende más allá del calendario. La educación, los medios de comunicación y la información pública
están configurados para respaldar esta cronología distorsionada. El calendario Juche se adoptó oficialmente el 9 de septiembre de 1997. Ese día, todos los documentos oficiales, desde los certificados de nacimiento hasta los periódicos y las emisiones de radio, se adaptaron al nuevo sistema. La intención es clara: controlar no solo el presente y el futuro, sino también el pasado, manipulando la realidad para adaptarla al culto a la personalidad del régimen. Al reescribir el tiempo, Corea del Norte profundiza su control sobre la vida de su pueblo, dictando cómo entienden el mundo y su lugar en él. En Corea del Norte, incluso algo tan simple como un calendario se convierte en un instrumento poderoso de control, convirtiendo el tiempo en una historia cuidadosamente elaborada que solo el régimen puede contar. Hemos explorado las leyes que rigen la vida allí. Ahora profundicemos en la superficie y descubramos las extrañas cosas cotidianas que se esconden a simple vista. La aldea vacía y los campos de excrementos nocturnos. En el límite de la zona desmilitarizada de Corea, a la vista de los binoculares surcoreanos, se encuentra una aldea que parece casi demasiado perfecta. Se llama Kijongdong, oficialmente conocida como la Aldea de la Paz. Pero lo que realmente ofrece no es paz, ni siquiera refugio, solo ilusión. A la distancia parece un pueblo modesto cualquiera. Edificios limpios con ventanas pulcramente pintadas, calles cuidadas y tejados relucientes reflejan el sol como una postal de un mundo mejor. Pero eso es exactamente lo que se supone que es. Una postal. Porque al mirar de cerca te das cuenta de que las ventanas son falsas, los edificios están huecos, y la gente no son residentes. Son trabajadores que irrumpen solo para barrer las calles o cuidar los campos y luego desaparecen. Kijongdong es un escenario cuidadosamente diseñado para la vista surcoreana e internacional. Corea del Norte lo ubicó perfectamente dentro de la zona desmilitarizada DMZ para proyectar una imagen de éxito al otro lado de la frontera. Pero tras ese cristal pintado no hay vida ni risas, solo el silencio inquietante de un régimen obsesionado con la imagen. Pero la ilusión no termina en la frontera. En lo profundo de Corea del Norte, la crisis agrícola del país ha dado lugar a algo mucho más inquietante. Con la escasez de fertilizantes químicos y la escasez de estiércol, los agricultores recurrieron a lo poco que tenían: excrementos humanos. Conocidos como excrementos humanos, los excrementos humanos se han convertido en el fertilizante predilecto de Corea del Norte para los cultivos. Lo que comenzó en la desesperación se convirtió en una economía retorcida. Para 2010, las tiendas vendían abiertamente heces humanas. Al principio las familias usaban las suyas. Pero cuando la demanda se disparó, los excrementos se convirtieron en un activo comercializable. Luego, en 2014, Kim Jong-un lo hizo oficial. Se ordenó a los ciudadanos usar excrementos humanos y de ganado en los cultivos. Pero con pocos animales, los excrementos humanos dominaban los campos. El gobierno incluso elogió el método, afirmando que hacía que las verduras tuvieran más sabor. Pero hay un efecto secundario aterrador. Se han encontrado desertores norcoreanos portadores de parásitos intestinales de hasta 25 centímetros de largo. Estos parásitos agotan la escasa nutrición que reciben las personas, empeorando su ya frágil salud. Una aldea deshabitada. Una cosecha alimentada por excrementos humanos. En Corea del Norte, incluso la tierra cuenta una historia de control. Forjadas con sangre, las cadenas invisibles de Songbun. Emitidas por la sangre, las cadenas invisibles de Songbun. En Corea del Norte, la lealtad no se gana, se hereda. Tu destino está sellado incluso antes de nacer, escrito en el linaje de tus ancestros. Esto no es superstición ni metáfora, es la ley, y lo gobierna todo.
En el centro hay un estricto sistema de clasificación llamado Songbun, una estructura de castas como ninguna otra. Divide a cada ciudadano en una de 3 categorías rígidas: núcleo, vacilante u hostil, basándose enteramente en la historia política, social y económica de tu familia. No importa quién eres hoy. Lo que importa es a quién apoyaron tus abuelos durante la guerra. Si tus ancestros lucharon contra la ocupación japonesa en la Segunda Guerra Mundial o apoyaron a Kim Il-sung durante la Revolución, eres oro. Eres parte del núcleo, la pequeña élite que puede acceder a la educación superior, al empleo confiable e incluso a la membresía en el poderoso Partido de los Trabajadores de Corea. Pero si tu linaje incluye terratenientes, abogados o ministros cristianos, estás condenado a la clase hostil con derechos limitados, vigilancia constante y casi ninguna posibilidad de ascenso. Este sistema consolidado en las décadas de 1950 y 1960, mediante el llamado Proyecto de Orientación Intensiva del Partido de los Trabajadores, trastocó por completo el orden social tradicional. Agricultores y obreros se convirtieron en los ciudadanos predilectos, mientras que las familias con educación fueron relegadas al último lugar. Hoy en día la población sigue siendo escarbada por este cuchillo invisible. Alrededor del 30% se considera leal, el 40% común y el 30% siempre desconfiado. En un país donde una palabra puede ser mortal, Songbun decide quién susurra y quién desaparece. El Escuadrón del Placer. A la sombra del brutal régimen de Corea del Norte, se esconde un grupo secreto tan controvertido que incluso el Estado niega su existencia, pero para muchos es demasiado real. Conocida como el Kipumjo o Escuadrón del Placer, esta organización está compuesta por aproximadamente 2,000 jóvenes seleccionadas para servir a los hombres más poderosos del país. Sus funciones abarcan desde la interpretación musical y la danza hasta la prestación de servicios profundamente personales a altos funcionarios, sus familias y dignatarios extranjeros visitantes. El proceso de selección comienza en las escuelas, donde las jóvenes son evaluadas discretamente por agentes estatales. Un requisito es fundamental: ser vírgenes. Para las elegidas, la vida cambia de la noche a la mañana. Sus familias son recompensadas con privilegios sociales y una mejor situación económica, pero el precio es la sumisión total de las jóvenes a las exigencias del Estado. Según desertores, incluyendo una exmiembro que habló con Marie Claire, el escuadrón se divide en 3 grupos: uno para el entretenimiento, otro para el placer físico y otro para las artes escénicas como el canto y el baile. El entrenamiento es estricto, la obediencia es absoluta, y la mayoría de las jóvenes se jubilan a los 22 años, tras lo cual suelen ser emparejadas con oficiales de alto rango en matrimonios concertados. Ningún registro oficial confirma la existencia del Escuadrón del Placer, pero las historias de las supervivientes cuentan una verdad escalofriante. En Corea del Norte, incluso la inocencia puede ser utilizada como arma. La ilusión de la elección. En Corea del Norte, el concepto de democracia no solo está distorsionado, está orquestado hasta el último detalle. Mientras gran parte del mundo opera bajo sistemas multipartidistas, donde las voces en pugna moldean la política nacional, Corea del Norte funciona de facto como un estado unipartidista donde el Partido de los Trabajadores de Corea ostenta todo el poder. No se trata solo de dominio, sino de control absoluto impuesto con discreta precisión y una imagen pública de unidad que enmascara una represión más profunda. Fundado en 1945 tras la liberación de Corea de la ocupación japonesa, el Partido de los Trabajadores no solo llegó al poder, sino que diseñó toda la estructura política a su propia imagen. Aunque técnicamente existen otros 2 partidos políticos, el Partido Socialdemócrata Coreano
y el partido chondoísta Chong no son más que marionetas creadas para dar la ilusión de diversidad política sin dejar de ser completamente leales al partido gobernante. Todos los niveles de gobierno, desde la capital hasta las aldeas más pequeñas, están bajo el control del Partido de los Trabajadores de Corea, PTK. Pero lo más extraño, las elecciones. Cada pocos años, Corea del Norte celebra elecciones nacionales para su Asamblea Popular Suprema. A primera vista parece una democracia en marcha, pero cada papeleta solo contiene un candidato preaprobado. Se espera que los ciudadanos voten a favor ante la mirada de los funcionarios estatales, con tasas de participación que, según informes, superan el 99%. No hay margen para la disidencia. No hay opción. Solo un escenario para la actuación tanto de los ciudadanos locales como de los observadores extranjeros. Estas elecciones simuladas no solo buscan el control, sino también las apariencias. Permiten al régimen reclamar legitimidad en el escenario mundial mientras silencian cualquier posibilidad de una reforma política real. Mientras este sistema de partido único se mantenga en el poder, la verdadera democracia en Corea del Norte no solo estará fuera de su alcance, sino que se ocultará deliberadamente, garantizando que el gobierno indiscutible de la familia Kim continúe sin control, dejando a los ciudadanos atrapados. Bajo un régimen que no tolera oposición ni libertad. Un imperio oculto de la droga. Bajo el rígido control y la postura moral, Corea del Norte esconde una verdad más oscura, un imperio de la droga ilícita que alimenta su frágil economía. Si bien el régimen proclama a viva voz leyes estrictas contra la producción y el consumo de drogas, la realidad cuenta una historia mucho más peligrosa. Durante décadas, Corea del Norte ha fabricado y traficado discretamente metanfetaminas, especialmente metanfetamina cristal, convirtiéndolas en un sustento financiero vital. Esta industria secreta genera aproximadamente $1,000 millones al año, dinero que el aislado Estado necesita desesperadamente para sobrevivir. La producción se concentra en las remotas y montañosas provincias de Hamgyong del norte y Ryanggang, donde laboratorios ocultos operan sin temor a interferencias. Estos laboratorios cuentan con científicos y técnicos cualificados que trabajan bajo la atenta mirada del régimen. Las drogas no solo se quedan dentro del país, sino que salen a través de complejas redes de contrabando, cruzando las fronteras hacia países vecinos. Aún más alarmante, diplomáticos norcoreanos han sido descubiertos usando su inmunidad para traficar estas sustancias al extranjero, explotando los canales diplomáticos para mantener el comercio sin ser detectados. Las incautaciones de metanfetamina en China y otros países vecinos revelan el vasto alcance de esta red clandestina, un marcado contraste con la imagen pública del régimen de estricta aplicación de la ley y orden moral. Tras la propaganda, el narcotráfico prospera, apuntalando discretamente a un régimen que depende de él para mantenerse en el poder en medio de un creciente aislamiento económico. El imperio oculto de la droga muestra cómo el lado oscuro de Corea del Norte opera lejos de la vista del mundo, una fuerza invisible que moldea su supervivencia y amenaza la estabilidad de la región. Las extrañas leyes norcoreanas revelan un mundo donde el control va más allá de la política, afectando cada aspecto de la vida con reglas que parecen casi irreales. Tras bambalinas, estas leyes controlan férreamente la libertad, moldeando una sociedad sin igual. Comprender estas extrañas reglas ofrece una visión de un país aislado por decisión propia y miedo. El misterio y la tensión en torno a las leyes de Corea del Norte continúan cautivándonos, recordándonos cómo el poder puede moldear la esencia misma de la vida cotidiana de maneras inesperadas.